Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar y la hora en la que nos estén escuchando. Desde el Ministerio La Voz de la Palabra les damos la bienvenida a un nuevo podcast. En lo que a trabajo se refiere, debo confesar que he incursionado en muchos y variados trabajos. Es decir, trabajos de diferentes rubros, desde la construcción hasta trabajos de oficina, entre los cuales quiero destacar uno en particular, el trabajo de almacén o tienda como lo conocen en otros países, más precisamente el sector de verdulería y frutería. ¿Y por qué? Se estarán preguntando. Precisamente por un alimento en particular que me ha llamado mucho la atención y que va a ser objeto de estudio en este podcast. Nada más y nada menos que el tomate. Y yo sé que muchos a esta altura se estarán preguntando ¿por qué el tomate? ¿Por qué no elegir, por ejemplo, a otra fruta, verdura o cualquier otro tipo de alimento que bien puede tener muchas más propiedades que el tomate en lo que respecta a salud y en la manera en cómo puede ser beneficioso para nuestro organismo? Pero a lo largo de este podcast voy a compartirles las razones por las cuales el tomate nos deja grandes lecciones. En primer lugar, si tenemos que hablar acerca de el tomate y sus usos, sabemos que el tomate tiene múltiples usos, desde usarlo de manera fresca para las ensaladas, como también para el puré de tomate que puede servir para la preparación de guisados, como salsa, como aderezo e inclusive también ser utilizado para el famoso gazpacho, es decir, la sopa fría de tomate. Por eso quiero decirte, querido amigo o querida amiga, que cuando te decidas a iniciar una relación con Dios a través de la oración, a través del estudio de la Biblia, pero no la oración como una cuestión de deber, ni tampoco como una cuestión mística que te va a abrir portales hacia el mundo sobrenatural y todas esas cosas que nada tienen que ver con el mundo real, nada tienen que ver con lo que vivimos en el día a día, sino más bien el acto de poder contarle a Dios lo que te pasa, poder confiar en que no solamente Él te escucha, sino que la solución a tu problema está en sus manos. Y por otro lado, descubrir a través de la lectura bíblica qué es lo que quiere Dios para vos en el día a día a través de los ejemplos escritos en la misma. Y que todo eso sea el motor que te impulse a poder compartir lo que Dios te da, lo que te brinda y lo que te muestra día a día con otras personas. Y créeme que cuando eso sucede, Dios te puede utilizar de muchas maneras. Así como el tomate tiene múltiples usos para nuestro consumo, así Dios también puede utilizarte de muchísimas maneras para poder dar a conocer su amor a otros. Porque déjame decirte una cosa, no existe una manera genérica de testificar acerca del amor de Dios a los demás. Sí es cierto que existen seminarios, capacitaciones que te pueden brindar una serie de consejos, pero la única manera en la que vos vas a poder descubrir de qué manera dar testimonio acerca de Dios es a través de tu propia experiencia. En la gran mayoría de los casos, cuando uno recibe el cajón de tomates para exhibirlo en su respectivo almacén, verdulería, frutería, etc., suceden dos casos muy puntuales. En primer lugar, sucede que a veces el tomate no viene lo suficientemente maduro. ¿Y qué pasa cuando el tomate no está maduro? No lo compra nadie. Por esa misma razón, para que el tomate pueda ser comprado, generalmente se exhibe el cajón de tomate a temperatura ambiente. Con esto, obviamente, lo que se busca lograr es que el tomate llegue a su punto de maduración de forma mucho más rápida. Eso sí, dejar una fruta o verdura a temperatura ambiente tiene sus riesgos. Por eso es importante vigilar que el tomate llegue a su punto de maduración sin que éste corra el riesgo de pudrirse. Así también muchas veces nosotros en muchos casos somos expuestos por parte de Dios no de forma sádica ni de forma cruel, sino de forma necesaria ante diversas situaciones que tienen el objetivo de hacernos madurar en muchos aspectos de nuestra vida, no solamente en el plano espiritual, sino en el plano emocional, mental, psicológico, para que cada uno de nosotros tenga la oportunidad de crecer en todos los aspectos de nuestra vida, que al fin y al cabo eso es lo que contribuye a que podamos tener una mejor relación con Dios y un mejor trato con los demás. Por otra parte, siempre entender de que cada uno tiene su tiempo. No todos los tomates tienen el mismo proceso de maduración.
maduración. Eso es importante también tenerlo en cuenta, y por otra parte, cada uno de nosotros tiene un proceso distinto de maduración. Dicho de otro modo, así como la manera en cómo yo me relacione con Dios y con los demás no es la misma en la que cada uno se va a relacionar, porque lo que busca siempre Dios es tener una relación individual e íntima con cada uno, así también el proceso de maduración y de crecimiento en cada aspecto de nuestra vida es también individual. Por eso es importante entender de que no todos crecen y maduran en el mismo tiempo. Por eso nunca está de más de que cada uno de nosotros tengamos la disposición de ayudarnos unos a otros, porque así como el tomate cuando es vendido se vende generalmente por cantidad, salvo algunas excepciones, el objetivo del tomate justamente es llegar al proceso de maduración que le permita poder ser vendido y consumido. No es para que un tomate resalte por encima del otro, independientemente del gusto del cliente. De la misma manera, eso es precisamente lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de crecer en el conocimiento de Dios y en el trato con los demás, y cómo eso impacta en nuestra vida en el día a día. Por último, y no por ello menos importante, destacar también un hecho que suele ocurrir cada vez que se recibe un cajón de tomates para ser exhibido a la venta. Y tiene que ver justamente con esos famosos tomates que en muchos casos se terminan pudriendo, pero que rara vez son advertidos a simple vista. Cuando uno recibe el cajón de tomate, generalmente es muy difícil ver cuál tomate está podrido. Generalmente los tomates podridos suelen estar bien al fondo del cajón, y si uno no le presta la debida atención y no hace una selección correcta de qué tomates exhibir y qué tomates no exhibir a la venta, se puede encontrar con que ese tomate que empieza a pudrirse termina haciendo que todos los tomates alrededor se pudran, y que, como dije, si uno no le presta atención, hace que todo el cajón se termine pudriendo. ¿No te suena familiar esto? Por un lado tenemos lo que nos decía el sabio Salomón en el libro de Eclesiastés en el capítulo 10 versículo 1. Las moscas muertas causan mal olor y arruinan el perfume del perfumista. Asimismo, una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Ya lo hemos leído este versículo en un podcast anterior, pero vale la pena volver a destacarlo por la siguiente razón, más bien una pregunta. ¿Cuál es ese tomate podrido que tenés bien en el fondo, el cual querés tapar con tomates agradables a la vista, pero que está comenzando a pudrir el cajón de tu vida? Porque así somos los seres humanos muchas veces. Queremos tapar nuestras miserias con buenas acciones, viéndonos elegantes, viéndonos impolutos, viéndonos como personas santas ante la sociedad, pero lo único que logramos con eso es hacer que ese pequeño tomatito que está podrido, ya sea un mal hábito, ya sea un problema de carácter, ya sea una acción del pasado que no quisimos o que no estamos dispuestos a permitir que sane y que quede donde tiene que quedar atrás, termine paulatinamente destruyendo nuestro ser por dentro, y que finalmente termine acabando con nuestra vida, con nuestros sueños, con nuestros proyectos, en fin, con todo. ¿Y sabes qué es lo curioso del tomate? Que en la mayoría de los casos no solamente se pudre por estar expuesto a temperaturas adversas, sea muy frías, sea muy calientes, sino que también el tomate generalmente llega a pudrirse por falta de calcio. Y lo que es el calcio para el tomate es para nosotros la presencia de Dios a través de la persona del Espíritu Santo, transformando nuestra vida, nuestro carácter, nuestros pensamientos, nuestras inclinaciones, a fin de que podamos relacionarnos mejor con Dios y con los demás. Yo no sé, ni tampoco me corresponde saber cuál es ese tomate podrido que te está afectando por dentro, pero lo único que te puedo decir en este momento es que lo mejor que podés hacer es entregárselo a Dios, que Él lo restaure. Ahora, imagínate las pérdidas monetarias que se ahorraría cada frutería, verdulería, almacén, tienda, etc. por poder tener la posibilidad de regenerar los tomates. Bueno, ese es el poder de Dios. Después de todo, ¿qué cosa es imposible para Dios? Él es el que puede regenerar tu vida. Por eso es necesario que te entregues a Él. Por último, ¿por qué no autoexaminarnos y ponernos a pensar realmente qué tipo de tomate somos entre todo el cajón de la vida, de la sociedad, del mundo? Ahora, ¿por qué digo esto? Porque la particularidad que tiene el tomate cuando comienza a pudrirse es que larga un líquido que es prácticamente idéntico al agua. Pero, ¿cuál es la diferencia? Es que ese líquido muy similar al agua, cuando entra en contacto con el resto de los tomates, a esos tomates los va pudriendo. Ahora, ¿te pusiste a pensar realmente
si tu forma de ser, si tu manera de relacionarte con los demás, si la manera en cómo encarás el día a día no estará siendo la de un tomate podrido? ¿No te pusiste a pensar hasta qué punto tu influencia sobre los demás, en la manera en cómo tratás a los demás, en la manera en cómo te relacionás con tus familiares, amigos, compañeros de estudio, trabajo, etcétera, llega a ser incluso determinante a la hora de dar testimonio acerca de Dios? Porque por más que pretendas verte como alguien ejemplar delante de la sociedad, lo que va a determinar si realmente estás en relación con Dios, si realmente sos un verdadero cristiano, es en los pequeños detalles, aquellos a los que quizás no le prestamos atención, pero que en muchos casos puede llegar a marcar una diferencia significativa para bien o para mal, sobre todo a la hora de tratar con los demás. Sobre todo para no caer en el engaño del tomate podrido que cree de que está tan santo que emana el agua de vida de sí mismo, cuando en realidad lo que está largando es podredumbre que termina contagiando y afectando a los que están a su alrededor, cuando en realidad ese tomate está falto del calcio del Espíritu Santo. Por eso es necesario que tengamos estas cosas en cuenta y que obviamente nos pongamos a cuenta con Dios. Si te gustó este podcast, compartilo con tus contactos. Recuerda seguirnos en cada una de nuestras redes sociales. Te ha hablado Johnny Carrazán en nombre del Ministerio La Voz de la Palabra, deseándote que Dios te bendiga.